Muy buenas noches, mi nombre es Roberto Collado y en este certamen, es mi explicación de mi certamen. Soy del paralelo 107 y doy comienzo a su explicación. Bueno, yo en la pregunta número uno denoté, según conocimientos que busqué por mi cuenta, di que se puede aplicar un índice por el hecho de que el índice lo que busca es una matriz dentro de un número. Esto quiere decir que para poder hacerlo coincidir, puede ser tanto índice como buscar B. Pero yo en este caso preferí índice. Eh, Como lo dije anteriormente, puede aplicarse un coincidir también por el número de fila, el cual sea por unidades de existencia, ya que es lo solicitado en la pregunta. Y lo que se solicita en la pregunta también, a su vez, es el valor máximo dentro de todos los nombres del producto. Entonces, dentro de todo eso, se va a hacer coincidir, valga la redundancia, que busque un valor máximo y ese valor máximo sea el nombre del producto, que en este caso vendría siendo la cerveza Clouterveir. Ok, en la pregunta número 2 yo di a conocer o visualicé que podría ser un contar.si por el hecho de que en esta pregunta se solicitan cantidades. Entonces, lo que hace el contar sí te busca dentro del rango que tú selecciones un criterio. Y ese criterio vendría siendo eh, el proveedor. El proveedor que te solicitan. Que en este caso es Tokyo Traders. Y da un valor de 3 unidades. Yo en esta pregunta di con dos soluciones distintas. En este caso puede ser en la primera solución un sumar.si.conjunto, el cual se basa en la suma de los rangos y se basa dentro de un criterio. El primer rango de suma va a ser todo esto y el rango de criterio vendría siendo esto. Por si no se me ve, esto es el rango de criterio y esto es el rango de suma. Y se le aplica otro criterio por el hecho de que te está solicitando los lácteos. Bueno, otra solución para esto podría ser un sumar sí, que en este caso te vendrían solicitando el rango de criterio, el rango, el criterio y el rango a sumar. Por el hecho en el cual se da a conocer que necesita un criterio de los lácteos para calcular la cantidad de unidades de existencia. Entonces por eso da un valor de 395. En la pregunta 4 di a conocer un sumar.5.conjunto, ya que se pueden aplicar dos rangos de criterio, el cual vendría siendo de C2 a C78, y eso te da condimentos, que es lo solicitado, según enunciado. Y lo otro vendría siendo en frasco, porque es según su categoría. También es lo que te solicitan en, en la pregunta. Entonces, te solicitan el rango de categoría y el de empaque. Uno vendría siendo por frascos y el otro vendría siendo por condimentos. Y ahí debería buscarte una solución equivalente. Por eso el valor es 207. En la pregunta número 5 di con que era un promedio sí punto conjunto. No, promedios punto sí, perdón. Que se necesita saber cuánto era el promedio por unidades del criterio. El criterio vendría siendo carnes. Por ende se aplica la fórmula. Aquí, como se puede ver, esta es la fórmula solicitada y aplicada, que es el rango de criterio y el rango promedio, que vendría siendo lo solicitado, para que te dé un promedio. Que ese promedio vendría siendo el promedio del precio por unidades. Y otra cosa,
que hay que recalcar en esta pregunta. El formato venía erróneo, por ende yo tuve que sacar a mano los valores de los números, de los precios. Porque venía con 19, por ejemplo, el 19. Venía 19.00. Y el euro no venía, por decirlo así, como, como un monetario. Venía como una letra. Entonces yo tuve que cambiar, aquí en inicio, tuve que cambiar a euro, tuve que cambiarlo a moneda o contabilidad e ir uno por uno quitándole el punto y poner una coma para poder resolver bien este ejercicio. En la pregunta número 6, en este caso visualicé que debería insertarse una nueva fila, ya que te están pidiendo la columna F y dentro de esto existía la columna F, pero te estaban solicitando insertarla dentro de nuevo. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que yo dentro de la columna E y la columna G inserté una columna F para poder, em, por decir así, ordenarlo para saber si estaban en stock, si estaban bajo el stock o estaban sobre el stock. Y la fórmula que apliqué yo fue un sí. En la pregunta 7 nos vamos a sacar respuestas y aplicamos un filtro avanzado con los siguientes criterios: proveedor, categoría, empaque. En lo que se solicitaba por enunciado era que el proveedor fuese exactamente a este, las categorías fueran repostería y el empaque fuera botella y caja. Lo que sí debo recalcar es que hay un error de tipeo, entonces SO se puede malinterpretar y se puede saber que pueden estar aparte. Entonces, en mi caso, yo lo tomé tal que todo un conjunto. Apliqué el filtro avanzado, se aplica filtro avanzado aquí, busco, le doy a copiar otro lugar, busco en inventario y selecciono toda la tabla. Me voy a mi rango de criterio y aplico mis criterios. Entonces copio donde quiero hacerlo y por ende me da la tabla. En la pregunta 8 es básicamente lo mismo, también se tienen que aplicar filtro avanzado y según los criterios solicitados. Yo seleccioné todos mis criterios y me da a conocer que este es un resultado. De nuevo, se aplica la tabla de filtro avanzado y se da a conocer todo. Por último, en la pregunta número 9, también se debe solicitar un filtro avanzado con los criterios otorgados según lo que pide el enunciado y va a dar tal que los proveedores sean estos y el empaque sea esto. Bueno, pregunta número 10. En la pregunta número 10, lo que te solicitaban era: necesita recalcar los productos que tengan un stock inferior a 10 y un producto que sea superior a 100 unidades. Lo apliqué un formato condicional seleccionando toda la tabla. Fui a inicio, fui a formato condicional y le apliqué una nueva regla. ¿Esta regla qué tendría? Utiliza una forma que define la celda prioridad formato. Y aquí se necesita una unidad en existencia, saber la unidad en existencia. Entonces me voy a la celda G2 y en la primero te solicitan que sea mayores a 10. No, perdón, menores a 10. Entonces voy a formato y te están solicitando un color en específico. En este caso vendría siendo el color rojo. Yo le doy a aceptar, le doy a aceptar otra vez y me voy de nuevo a formato condicional. ¿Por qué me voy de nuevo a formato condicional y no se hizo el filtro? Aquí ya está hecho por ende, pero ahí en esa situación no se va a hacer el filtro. Me voy a administrar las reglas y en la regla que se hace, aquí se denota unas comillas. Esas comillas lo que hace es que te interrumpe el formato condicional. Y por ende, si uno borra las comillas,
se aplicará el mismo formato. Yo voy de nuevo para... y eso es para las 10 menores. Ahora, para las que estén sobre 100, aplico de nuevo formato condicional, voy a nueva regla, nuevamente aquí, y ahora aplico G2, pero en este caso van a ser mayores a 100. ¿Por qué? Porque es lo solicitado según enunciado. Voy a formato, y en el enunciado me solicitan un color azul. Nuevamente voy a aceptar, le doy a aceptar, y aparecerán las comillas, las cuales se tienen que borrar porque te afectan el formato condicional. Bueno, siguiente pregunta, la pregunta número 11. En este caso se aplica una validación de datos. Yo voy a datos, me voy a validación de datos, y se necesita un listado, porque es lo solicitado. Y el origen va a ser los productos, el nombre del producto. Y si yo cambio aquí el nombre del producto, me va a cambiar los demás datos. Están filtrados por nombre y según lo que se pide. La pregunta número 12 es la que se requiere una celda que S12 y T12 se valida el ingreso de datos. ¿Esto qué quiere decir? Que se debe aplicar un buscar B. Ese buscar B se necesitará adjuntarlo o añadirle la fórmula de acá, el, el valor de inventario, para que pueda, así de esta forma, cuando uno quiera cambiarlo, te va a cambiar la categoría y por ende los demás. Aquí nuevamente se aplica un buscar B, pero en este caso nuevamente se juega con el inventario, pero aquí se debe aplicar los conocimientos que te da la tabla. Y obviamente por enunciado denotará que si uno cambia, va a cambiar los precios del euro. Porque si uno busca el producto que te da eso, por celda se van a desplegar, se van a intercambiando. Entonces por eso uno hace un buscar B. Obviamente buscar B siempre que el final va a ser falso y debe buscar los indicadores de columna, la matriz y el valor a buscar, que el valor a buscar va a ser por ende el inventario que se solicita al primero en el nombre del producto. La matriz de la tabla va a ser lo mismo. El indicador ¿por qué va a ser 5? Por el hecho de que es lo que te está solicitando. Aquí nuevamente se hace un filtro avanzado. Oh, perfecto. Aquí se aplica un filtro avanzado. Se denota nuevamente una lista. Pero esta vez el origen va a ser distinto. El origen, ¿por qué son los días? Porque es lo que te están solicitando en el enunciado. ¿Y por qué no se parte de día? Porque te lo tomaría como un texto. Y yo lo que necesito es que me lo tome como unidades. Entonces va a ser del día 1 al día 31. Y si yo cambio el día, me cambiará los datos del valor. Y así sucesivamente a valor a peso chileno. El medio de la compra. Nuevamente se aplica un filtro avanzado. No, perdón, un filtro avanzado no. Una validación de datos. Voy a validación de datos. Y su origen en este caso van a ser los meses. Porque es lo que se está solicitando en el enunciado. Y en este punto me quiero detener, que es la última pregunta de mi certamen, que es, ¿por qué aplicar un buscar H? El buscar H se aplicó ya que estoy buscando horizontalmente, es por fórmula. Y en esto necesito transformarlo a peso chileno. Por ende, yo me voy a mi fórmula, busco en mi tabla, busco en las filas que necesito, y este más 1 es porque como está en B2,
el título, por decirlo así, en B3 va a estar, en B2 va a estar el día, en B1 está el título, y recién en B3 empieza a buscarme los días. Y yo lo que necesito es que me vaya sumando un día por cada, uno por cada día. Por ende, así de esta situación me va a ir ordenando los precios. Bueno, esto ha sido mi certamen, espero que les haya gustado. Muchas gracias.